tratar un tema que ya sabéis que me encanta y que es tremendamente controvertido precisamente en esta neumonía y distrés por COVID-19, que si son las maniobras de reclutamiento, si sirven o no sirven, o si son una herramienta que podemos utilizar y puede ser útil o no en esta infección. Bueno, a ver. Muy bien, ¿cuáles son las peculiaridades de la infección, la neumonitis por COVID? Bueno, pues lo primero de todo, que ahora ya pues lo conocemos todos, no nos extraña tanto, pero es un distrés tremendamente hipoxémico y tremendamente hipercámnico, ¿no? Cada vez que dices algo, pues siempre surgen cosas que dicen, ah, pero Javier, no siempre es hipercámnico. Digo, bueno, bien, vale, y por eso le metes 2 veces el volumen minuto, ¿no? Es decir, lo que nos sorprendió verdaderamente de este distrés son enfermos tremendamente hipoxémicos, vienen ya cuando las primeras oleadas venían hasta con 70 de saturación, las condiciones muy complicadas, y cuando los intubabas y los empezabas a colocar a ventilar, tenía una tendencia a una hipercamia tremenda. Luego es verdad que no todos son, es decir, bueno, evidentemente si hay algo que ya nos hemos dado cuenta, es que en la infección por COVID, ya lo hemos comentado en otras presentaciones, cualquier cosa es posible. Es decir, el COVID puede hacer lo que considere oportuno en cada uno de los pacientes, de forma distinta y de diferentes formas, con lo cual es verdad, pero claro, nosotros como médicos nos interesa intentar tener unas pautas que puedan ayudar a todos los enfermos. Entonces, que claramente es un distrés hipoxémico y un distrés que tiende a la hipercamia. Muy bien, entonces, claro, enseguida salió Gattinoni y dijo, oye, pero aquí las maniobras de reclutamiento no sirven para nada, porque aquí la compliance está conservada, no hay atelectasias posteriores, no hay hepatización y por tanto no hay reclutabilidad. Es decir, los pulmones no son reclutables y como no son reclutables no hay que utilizar maniobras de reclutamiento. Bueno, yo creo que hay que tener aproximaciones un poquito más clínicas y sobre todo ver enfermos, tocar enfermos. Claro, luego te pasa que coges ahí el bicho, pero hay que ver enfermos, tocar enfermos y ser un buen clínico. Y entonces llegas a aproximaciones un poquito diferentes. Es verdad que en general, no todos, son enfermos que tienen compliance bastante conservada. Es decir, no hay una gran alteración de compliance. ¿Qué está queriendo decir eso? Que realmente no hay una pérdida importante de parénquima pulmonar funcionante. Es decir, todo lo que es la elasticidad pulmonar nos viene a decir cuál es el tamaño funcionante del pulmón. Ahora, ya como siempre dices, en general las compañías están conservadas. Entonces dices, no, pero en otros no. Claro, en otros no, en estos. Es decir, si tú tienes un EPOC evolucionado o un obeso mórbido que encima a los pobres les cae encima un distrés por COVID, vas a tener ambas patologías que se van a potenciar y van a generar distreses más convencionales, con pérdidas de parénquima pulmonar, sobre todo en la parte posterior, y escáneres totalmente hepatizados en las partes posteriores, más parecidos a los distreses convencionales. Bueno, aquí tendríamos lo que sería el distrés convencional, esto es una placa de tórax. ¿Qué es la diferencia? Que esto lo interpreta cualquiera. Interpretar una placa y la evolución de una placa en un distrés convencional es muy sencillo porque las opacificaciones son manifiestas y claras. Si tú vas a un escáner, tiene una distribución muy típica, típicamente totalmente diferente a la del COVID, en la cual el distrés convencional se hepatizaba en las partes posteriores, sean reclutables o no, porque el hígado no se recluta, pero muchas de estas áreas iban asociadas a atelectasias. Y esta consolidación progresiva del pulmón se producía desde la parte posterior a la parte más anterior. Y estos son los distreses convencionales. Sin embargo, el COVID, la placa de tórax, esta no es la placa típica de tórax. O sea, esta es la placa típica, positiva, fácil, que todo el mundo la ve. Pues eso no es lo típico en el COVID. La placa de tórax, aquí es una alteración brutal, bilateral, como veis, son estas líneas. Este es el patrón intersticial difuso, donde se ven todas estas líneas que es como una placa manchada, ¿no? Difusa. Esto, por desgracia, no es así tan fácil de ver. Si haces un escáner, veis estos infiltrados, ¿verdad? Estos de aquí, estos infiltrados de aquí, ¿veis? Todo esto es la típica lesión propia de la neumonitis por COVID. Bueno, entonces os voy a poner un caso clínico. Mirad, este caso clínico me lo sé muy bien. No os voy a contar muchos antecedentes personales porque este soy yo. Es decir, aquí le tenéis por fuera, más o menos voy pasando, y esto por dentro, ¿vale? No os riáis mucho. Bueno, pues lo cuento para que una cosa muy importante, que puede matar enfermos, y por eso las cuento. Yo voy a lo gordo, a lo clínico, a lo sencillo, a lo que es importante. Mirad, yo llego un domingo a la urgencia porque llevo ya
2 días, pero sobre todo el sábado por la noche ya no puedo dormir. Cada vez tengo más asfixia, más sensación clara de disnea. Al acostarme ya no puedo dormir normal, tengo que meterme muchas almohadas y duermo a ratos con sensación de fatiga. Entonces al día siguiente me voy a la urgencia. Y entonces me hacen esta placa y dice, placa normal, no hay alteración por COVID. Así que ya placa normal, date por tal, porque ya eres placa normal. Y placa normal alta, no tienes fármaco, no tienes nada, vete a casa y tómate paracetamol. Entonces 2 días después yo vuelvo, tengo claramente más fatiga. Aquí cuando estoy con saturaciones de 94-95, ¿vale? Entonces, claro, al medir una saturación de urgencia, pues tampoco llamó la atención. Aquí ya mi saturación baja a 93 y claramente la disnea va a peor. Entonces ya vuelvo a ir y entonces me ven y dicen unos, no, pues yo la veo igual, la verdad es que si la ves dices, joder, pues este es un régimen más penetrado, ¿no? Entonces, bueno, aquí parece que hay algo, tal, bueno, aquí hay un poquito de hilos, ¿no? Aquí podría haber. No, pues entonces llega el informe del radiólogo y te dice, comparada con la anterior, es más, en la anterior, que fue tipificada de normal, yo en cambio si veo aquí una infiltración en base derecha, encima ha mejorado. O sea, con lo cual imaginaros, es que te vas a la calle diciendo, este es un histérico. Claro, ya estaba con disnea clara y dije, oye, mira, que me encuentro más, soy anestesista, creo que saber lo que es que no te entre el aire, todavía lo llego, ¿no? Y entonces ya me ingresan, ¿no? Entonces al día siguiente me cae la saturación claramente esa noche a 88, 89, y entonces me hacen este escáner. Este escáner está hecho a la vez que la placa de toras anterior. Y fijaros, parar, mira qué bonito, ¿veis? Toma. De hecho, el escáner es informado como infiltración bilateral, neumonía por COVID en grado moderado ya. Fijaros, venga, desde el lóbulo superior izquierdo, todo el pulmón izquierdo, pa. Y el derecho totalmente igual. Ya tenía múltiples infiltrados bilaterales, pero os quiero enseñar, lo veis, pam, os quiero enseñar algunas cositas interesantes. ¿Veis estas zonas blanquitas por aquí atrás? A ver si se ve alguna más. Mira, estas. ¿Veis estas zonas de aquí blancas por aquí? Esto de aquí, ¿esto qué son? Atelectasias. Y están tipificadas como atelectasias sementarias. Bueno, lo vais a ver por aquí. Aquí tengo todavía más. Uy, que no quiere ir ahora. Vale, ¿lo veis aquí? Aquí en esta zona de aquí, ¿lo veis? Ahí. Y ahora ya empieza el diafragma y tal. Muy bien. ¿Qué quiero deciros con esto? Pues que atelectasias hay, por supuesto que hay. Vamos a ver, yo tenía atelectasias y era un tío que todavía no me había bueno, papá, había entrado, o sea, había hecho mi vida normal en casa, bueno, normal, es decir, intentaba andar en casa porque sabía que meterme en la cama es una cosa muy mala para el pulmón, entonces hacía mis pasillos como podía, tal y cual, no había recibido oxígeno. Cuando me hacen el escáner a la mañana del primer día de ingreso, me dieron nada más que gafas nasales, nada más que 2 litros, es decir, que no había gran cantidad de FiO2, y había estado en la cama pero moviéndome, etcétera. Es decir, que no, ni grandes encamamientos, ni grandes FiO2s, y ya tenía atelectasias asociadas. Bueno, ya sabéis que a mí no me gusta explicar la ventilación mecánica con fórmulas, pero en este caso lo considero absolutamente indispensable. ¿Por qué? Pues por el tema de qué asistencia ventilatoria damos al COVID. Entonces, mirar, esto es lo que se llama la fórmula de índice de oxigenación, que te viene a explicar muy bien cómo puedo conseguir yo, desde el punto de vista de ventilación, mejorar la oxigenación. Y solo tienes realmente 2 parámetros, la FiO2 y la presión media en vía aérea. Entonces, FiO2, pues claro, si eso es lo que hemos hecho todos, gafas nasales, Ventimax y las famosas bolsas reservorio, mascarilla con bolsa reservorio, que todo el mundo peleando por ahí como si con eso se va a curar el COVID. Entonces, mirad, perdonad, la oxigenoterapia es el primer escalón terapéutico, pero se agota enseguida, porque una vez que a un tío le das FiO2 de 1, ya no hay nada más que hacer. Por tanto, una vez que has dado oxigenoterapia, tenemos que pasar al siguiente paso, que es, como sea, me da igual cómo lo hagáis, pero hay que incrementar la presión media en vía aérea. Y tú puedes básicamente incrementarla de 2 formas en ventilación mecánica, y es incrementando la presión inspiratoria máxima y por tanto la presión media inspiratoria, aumentándole volúmenes corrientes a lo bestia, tal. Por eso la gente vamos utilizando toda la vida, y yo creo que no sé cómo vamos a conseguir de una vez que se reduzcan los tidales, pero tú cuando le metes tidales ahí, venga, vamos a los 12, bimba, pues lavas más CO2, con lo cual aquí en este caso normalizamos CO2 y además oxigenamos un poco más, con lo cual vemos al enfermo bien, pues ahí se queda, la gasometría es mejor. Bueno, pues sabemos hoy día que eso genera daño pulmonar irreversible.
Que esto es una cosa un poquito que tenemos que pensar, vale, sí, saco los primeros días, que se ponen hipercámicos, tal, pero es que luego se mueren a los 21, al mes y medio o lo que sea, pues ya hay fibrosis pulmonar, no lo vais a sacar. La única forma de aumentar la presión media enviaria que no genere daño pulmonar es la PIP o la CPAP. ¿Por qué? Porque es estática y por tanto no hace daño, no produce lesión por presión cíclica, que es lo que sabemos que realmente acaba generando la destrucción de todos los neumocitos y el reemplazo por fibrosis, que ya no hay nada que hacer. Por tanto, tendremos que utilizar maniobras de reclutamiento y PIP simplemente para mejorar la oxigenación, no porque quiera reclutar nada o curar el distrés. Primero de todo, tendremos que ponernos unos objetivos individualizados, de oxigenación lo mínimo posible. Lo mínimo posible, a ver, si yo le puedo ventilar, si oxigena fenomenal, con parámetros todo normales, pues oye, fantástico, pero no es lo que estamos viendo o lo que se ha visto y lo que se está viendo en las UCIs. Son enfermos que cuesta muchísimo oxigenarlos. Entonces hay que hacer un balance entre, oye, oxigenación o me cargo el pulmón, oxigenación o fibrosis y muerte. Entonces, hay que hacer lo mínimo para que las cosas vayan bien. 90-93 está fenomenal. En algún momento si baja a 89, lo que sea, no pasa nada. Y lo segundo que tenemos que hacer en el COVID, muy importantemente, si tiene hipercapnia, es que no vayamos a la hiperventilación. Hay que hacer hipercapnia permisiva. Y yo pongo aquí el 7,2, que no lo hace nadie. Vale, venga, pues somos clínicos, venga, pues 7,25, venga, lo máximo 7,3. Pero ya os digo yo, así como pautas claras, si no estáis ventilando los COVID con acidosis respiratoria, lo estamos haciendo mal, lo siento, perdonadme que sea tan drástico, pero es que la alternativa es acabar 20 días después, un mes después, con una fibrosis pulmonar que se mueren de todas formas. Muy bien, segundo, driving pressure. Ya lo sabéis, por favor, la protección pulmonar va a ser la vida de ese enfermo. Si la neumonitis por COVID viene, atacan los macrófagos, se produce la inflamación, pero luego per se es reversible. De hecho, mirar los que no hemos sido intubados sin ventilación mecánica. Incluso hay escáneres bastante escalofriantes de gente que después ha funcionado con CPAP y que ha funcionado con corticoides y luego se revierten todas las lesiones. Es decir, que si después nos vamos a esas anatomías patológicas que acaban de salir recientes de Italia, donde se ven pulmones absolutamente destrozados, hay una lesión típica que es una membrana hialina, que eso es típico del BILI, de la lesión pulmonar inducida por la ventilación mecánica. Eso no lo hace el bicho y eso no lo hace la respuesta inflamatoria provocada por los macrófagos. Eso es reversible. Por tanto, las lesiones anatomopatológicas que describen los italianos en 38 enfermos, me parece que es, de distrés, son absolutamente reproducibles a las lesiones pulmonares generadas por la ventilación mecánica en grado extremo y, por tanto, después fibrosis y muerte. Volúmenes corrientes es verdad que es variable. ¿Por qué es variable? Porque depende de la compliance. Si tenemos pulmones con compliance más o menos normales, aceptarán más volumen sin generar driving pressure alto. Por tanto, nos podremos ir incluso a tidales de 8 o 9 sin hacer daño. ¿Cómo sé yo si tiene que ser de los distreses clásicos, que entonces tengo que reducir más el volumen corriente a 6 y en cambio otros que me van a permitir 9? Pues por el driving pressure. Si yo estoy chequeando el driving pressure, que es muy fácil de chequear, podré incrementar el volumen corriente siempre y cuando el driving pressure sea menor de 15. Y en este punto vamos a un segundo concepto que hasta ahora no hemos hablado mucho y que yo aprendí con el SILI. El SILI, que es, a mí me parece de las cosas más impactantes de lo que hemos aprendido en intensivos en los últimos 2 años. El SILI, que es el Self-Inflate Lung Injury, es una entidad que ya no es cuestionable, está constatada en intensivos, enfermos que pierden su regulación de volumen minuto y en el destete, cuando están ya conscientes, empiezan a hacer volúmenes corrientes brutales, de más de 1 litro, con presiones de soporte bajísimas, y no sabemos qué hacer. Y al principio realmente no hacíamos nada. ¿Qué pasaba? Que veíamos lo que segunda, el second hit, ¿no? El golpeteo, el destroce por segunda vez del pulmón con un segundo distrés que ya lo remataba. Esto está constatado, esto nadie lo discute, otra cosa es que estemos estudiando cómo evitarlo. Por tanto, el SILI nos ha enseñado que el volumen minuto per se hace daño y que el volumen tidal per se, brutales, hace daño. Por tanto, no podemos estar utilizando volúmenes minutos superiores a 2 veces el normal y es ya demasiado. Tú puedes aceptar 1,5, 1,8, pero no debemos dar volúmenes corrientes superiores a 1,8. Y si el enfermo se pone hipercápnico o lo aguantamos y vemos si hemodinámicamente lo aguanta con un pH alrededor entre 7,25 y 7,3, o si no habrá que hacer técnicas de extracción, pero como sigamos ventilando a los pulmones
el doble o el triple de volumen minuto que necesitamos, el doble o más de 15 de presión, esos pulmones acaban mal sí o sí. Por tanto, hay que evitar volúmenes minutos superiores a 1,5. Muy bien, ahora pasamos a las maniobras de reclutamiento. Mirad, hubo un paper, por desgracia, que ya ha sido la puntilla de las maniobras de reclutamiento en intensivos. Y ya os digo yo que creo que salvo 4 o 3, ya no sé ya no cuántos quedamos, apoyando las maniobras de reclutamiento, me parece que es una verdadera pena. Porque es una herramienta súper mega potente. Y los que os he conseguido convencer en mis cursos de Ventimec, y sé que mucha gente aquí en España lo está, y en Sudamérica, en Latinoamérica, en Argentina, mucha gente que ha entendido esto y que le ha gustado y que lo ha probado y que funciona. Yo siempre he dicho con las maniobras de reclutamiento una cosa muy sencilla. Oye, mira, yo te voy a contar lo que yo he visto con mis pacientes, que yo sí que toco enfermos, no como otros grandes popes ahí, ¿no? Yo toco enfermos. Entonces, yo los digo siempre, yo os explico cómo lo hago y por qué, sobre todo el por qué. Y luego vosotros hacerlo en vuestros pacientes. Oye, mire, si no funciona, no me hagáis ni caso. Ahora, si funciona, utilizarlo. Mirad, este paper fue una barbaridad y una brutalidad. Se hicieron maniobras de reclutamiento extraordinariamente agresivas, lesivas y dañinas. Entonces, si tú haces algo que puede ser muy bueno, pero lo haces mal y haciéndolo a lo bestia, pues evidentemente todas las cosas buenas potencialmente que tendría se van a la porra. Y este paper dijo que es que matabas más con maniobras de reclutamiento. Y luego me hizo mucha gracia que luego individualizando la PIB. ¿Qué tiene que ver la PIB aquí si ya te has cargado al enfermo con la maniobra de reclutamiento bestial que has hecho? Bueno, pues mirad lo que pasaba. Llegaban a PIB de 45 más 15, 60. ¡Toma! ¡Tomate! O sea, presiones que ya hace años, pero bueno, lógicamente, pues claro, yo sí me he molestado en esto. Claro, yo reventaba los pulmones, soy el médico que más pulmones ha reventado, pero claro, lo he hecho en cerditos, en conejitos, en ratitas. Y me enseñaron todos esos estudios que están publicados mucho antes que el ArtTrial, que mira, que si te vas a presiones pulmonares superiores de a 55, estás entrando en zona de barotrauma directo. Está publicado, nadie me lo ha llevado en contra. Entonces, hacer maniobras de reclutamiento en distrés a presiones de 60, con PIB de 45, pues claro, la gente se paraba, pero bueno, es que cómo no, cómo no se van a parar. Entonces, este tuvo cantidad de efectos adversos y por tanto es así como ha quedado las maniobras de reclutamiento en el distrés. Pero fijaros, aquí hubo gente inteligente que viene aquí y dice el Cresoni, dice, mira, vamos a hacer un escáner y vamos a ver, vamos a ir aumentando la presión máxima, la presión máxima, la presión máxima, y vamos a ver cuánta superficie conseguimos reabrir de pulmón. Y lo hizo entre distrés moderado, leve, moderado y severo. Y demostró una cosa que es evidente, y es que llegar hasta 45 merece la pena. No en los leves, pero fíjate que en los moderados, sobre todo, hay una gran capacidad de reclutabilidad, incluso en los severos. Entonces, hasta 45, tú no sabes muy bien cuánto pulmón vas a ganar, pero parece ser que está claro que ganas. Pero a partir de ahí, tú llegas a una zona plató, zona plató, zona plató y zona plató. Es decir, que más de 45 de presión te estás metiendo en la posibilidad de hacer barotrauma directo, neumotoras y micro traumatismo por presión, y que eso queda y antes o después se rompe con microestructuras, esas microscópicas que luego después acaban generando la ruptura final. Y en cambio no ganas parénquima. Entonces, ¿para qué nos vamos a 60? Y hasta 65, alguna gente que ha dicho por ahí. Entonces, las maniobras de reclutamiento están claro una cosa. Si las vas a hacer, hazlas bien, de la forma más segura, con mejor balance entre hemodinamia y lesión pulmonar. Y si no, perdóname, mejor que no las hagas. Entonces, o lo haces bien, o para hacerlo mal, mejor no hacerlo. Entonces, ¿cuáles fueron las primeras maniobras de reclutamiento? Pues mirar, que son las primeras que hay que dejar de hacer. ¿Qué hacía un intensivista o un anestesista cada vez que un enfermo se le pone negro allí? Pues lo desconecta el respirador y venga, bagging, zumba, 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 con la bolsa Ambu que puede llegar a picos de 70, de 75, y hace 75, 0, 75, 0. Y fíjate, reoxigenan muchos de ellos. Bueno, pues no sabéis el daño estructural que queda ahí metido. Bueno, la primera maniobra de reclutamiento que intentó mejorar el bagging fue la CEPAP de Amato, ¿no? Con el famoso mecanismo de 40-40, que realmente es una maniobra muy efectiva, que abre pulmón, pero bueno, ya los estudios, el propio Amato dice ya que no se use, y nadie de los que nos dedicamos al reclutamiento y estamos a favor del reclutamiento tampoco lo aconsejamos. Yo, por ejemplo, en niños aporté que no llegue nunca a eso y llegué a 30-30 y había bradicardias en neonatos. Es decir, que es una maniobra que ahora no se hace porque es muy efectiva, pero puede producir más alteración hemodinámica y puede producir
más lesión estructural que está demostrado anatomopatológicamente. Por tanto, nosotros recomendamos solo la única forma que pensamos que el balance riesgos-beneficios es el mejor, que es presión-control, que no volumen-control. O sea, otra forma, venga, Marcelo da Gama, Paolo Pelosi y tal, venga, vamos. A ver, o sea, si yo tengo que hacer maniobra de reclutamiento, que es una maniobra presión dependiente, o sea, es una maniobra para abrir pulmón hace falta presión, pero una presión muy continua, si me paso me la cargo y si me quedo corto no abro, y además en un tiempo. Entonces, para controlar la presión, lo mejor es que ventile en volumen control. Sí, hombre, toda la vida de Dios, la forma de yo saber cuál es la presión máxima es ventilar por volumen. O sea, o sea, me vais a perdonar. O sea, si cosas tan básicas las estamos errando, yo creo que tenemos un problema grave. Si yo quiero controlar la presión, la mejor forma y la única forma de controlar la presión en todo momento para ser, primero, dar la presión que quiero hacer para abrir y dos, para estar seguros de que no doy más de la que tengo que dar, es presión control. Por tanto, la única forma de hacer una maniobra de reclutamiento medianamente segura es presión control. A continuación, un driving pressure constante de 15 y luego vamos incrementando la PIB en escalones de 5. Como veis aquí, en niños nunca superamos los 30 de presión máxima y 15 de PIB, y en adultos recomendamos inicialmente 20-45. 50 solo para los obesos mórbidos, porque sabéis que el obeso mórbido necesita un poquito más de presión alveolar para obtener la misma presión transpulmonar. No es que en el obeso estemos dando más presión transpulmonar de apertura, es la misma, pero para eso hace falta un poquito más de presión alveolar. Bueno, una vez que lo hemos abierto, en arriba estamos entre 10 y 15 respiraciones, empezamos a bajar. Una cosa que sí vengo recomendando, y sobre todo en el COVID me parece muy importante, es que no bajéis en presión control. Una vez que habéis bajado el diferencial de presión a 10, yo me paso a volumen control. Coloco ya un volumen corriente estándar de 6-7, vamos a decir 7 porque no sabemos si es de los que aguanta más o menos, le ponemos 7 y lo vamos bajando. ¿Por qué? Porque aquí en el COVID me interesa conocer muy bien el punto que tenga menor driving pressure. Segundo, porque siempre se detecta ese punto óptimo de PIB mejor si yo utilizo, o sea, una máquina genera más errores midiendo flujo, que el flujo es necesario medirlo para medir la compliance dinámica, y en qué presión. Los barómetros se interfactan, tienen pocas interferencias, mientras que el espirómetro sí que tiene interferencias porque hay fenómenos de compresión y descompresión, humedad, temperatura, etc. Por tanto, yo recomiendo hacerlo en volumen control, un volumen de 7 por kilo, y voy bajando y detecto el punto de colapso cuando el driving pressure me aumenta. Y el punto de mejor PIB sería aquel que tiene un driving pressure más chiquitito. Una vez que es eso, lo vuelvo a reabrir y lo dejo ahí. Muy bien, entonces, ¿cómo programar una maniobra de reclutamiento? Esta es la receta. Incrementamos un poquito la frecuencia respiratoria para hacer esa maniobra más rápida y que dure menos tiempo. En mi opinión, y os lo recomiendo sinceramente porque yo he estado viendo, sabéis que las curvas a mí me encantan, y si vas a relaciones 1-1 en paciente, tener en cuenta aquí hay EPOC y hay enfermos. ¿Por qué lo recomienda Mato el 1-1? Porque el distrés clásico es un baby lung, el tiempo expiratorio es muy corto. Pero eso no te va a ocurrir aquí. Si tú te vas a una relación de 1-1, puedes entrar en situaciones de atrapamiento aéreo. Y por tanto, no solamente son los 20 que os digo yo, pero imaginaros los que dicen 35, que es que hay gente que recluta 35 y lo cuenta así. Entonces, que vas a 35 y encima le estás metiendo 5 o 10 puntos más de autopip. Entonces, cuidado con eso, porque nadie vigila las curvas de flujo expiratorias. Por tanto, presión máxima no recomiendo más de 45 estándar, 50 para obesos, PIB máxima de 20, más vale que un poquito más de estrés al final, solo en la zona de la sobredistensión, porque luego vais a bajar ese driving pressure, que generar más repercusión hemodinámica. FIO2 de 1 porque están desaturados, y PIB al final suele ser algo entre 12 y 14. Yo es que de 10 me pone muy nervioso. Entonces, si queréis, pactamos entre 11 y 14, ¿vale? Yo iría al 15, pero como es verdad que no está necesitando tanto, pues vamos a decir que entre 11 y 14 tenéis la mayoría de los pacientes COVID. Bueno, este es un vídeo como muestro cómo reclutamos con una máquina de anestesia, que esta vez las hemos tenido que utilizar para cuidados intensivos, porque no había, bueno, lo que nos ha pasado a todos, ¿no? Nosotros tuvimos que utilizar todos nuestros, todos no, pero casi todas las máquinas de anestesia y pusimos en intensivos estas que tienen una capacidad muy parecida a las máquinas de intensivos. De hecho, tienen un
Bueno, esta tiene usted que máquina tengo la cambiar a suerte que presión viene con un software control específico antes que de te hacer una impide hacerlo maniobra. en volumen ¿Eso cómo se control, o hace? sea que Nos es vamos una arriba, forma muy fuera volumen segura, control no te deja hacer y lo en pasamos a presión presión control, lo control. tienes que pasar a, perdón, en volumen control tienes que pasarlo Aceptamos y a ahora veis presión como y aquí ya automáticamente pones los te parámetros, deja ¿no? el botón de ajustes y de inicio se vuelve a activar. Siempre, siempre, lógicamente, comprobar cómo son los parámetros por si alguien lo ha cambiado antes. Yo los voy a dejar preparados como creo que hay que reclutar un COVID. Habría que llegar a presión máxima de 50, pero este software solo te deja 45. Bueno, así es como lo haríamos, Volveríamos por no extendernos, y esto sería con otro tipo de máquina que no tuviera este software, con una pero máquina lo de haces igual, anestesia, pues te vas a porque, presión bueno, como control nos está y pasando lo a todos, haces de las igual tenemos que forma. utilizar ahora. Estoy utilizando un balón, con lo cual no vais a ver las cosas de compliance, etcétera, que se va a ver con los demás. Lo primero de todo, tenemos que poner compliance en el lado derecho. En todas las máquinas de anestesia tienen opciones de medir la compliance. Entonces, que la compliance paciente esté para poderlo ver. Una cosa importante, subir la frecuencia respiratoria a 20, ¿vale? Hay gente que baja la relación a 1:1, tampoco hace falta, pero sí por lo menos que tengamos un tiempo inspiratorio suficiente. ¿Vale? Si no es de 1, pues 1,5. 5, 15, 3 respiraciones, subo para arriba. Otras 3 respiraciones. Acordaos, frecuencia respiratoria 20 para que la maniobra sea más rápida. 1, 2 y 3, otros 5. Dejamos 3 el número de respiraciones en los escalones de ascenso no es muy importante y hacemos de media 2 o 3. Lo importante es el número de respiraciones que le dejáis en la parte de apertura. Ahí, si no llegáis por lo menos a 10 respiraciones, no se abren, entre 10 y 15. Porque los COVID se están ventilando con 15. En el momento que estés por encima de la presión que necesitan es suficiente. Y luego tenemos que seguir subiendo el delta de presión. En teoría es un poco peor para el pulmón, pero es la única forma de hacer un reclutamiento seguro hemodinámicamente. Volveríamos a subir hasta 45. Eso habría que haber eliminado las alarmas previamente. Respiraciones. 1, 2, 3, 4. Esta sería la zona de máxima apertura, donde le dejamos 10 respiraciones, 6, ¿vale? 50 sería para obesos. 7, 8, 9 y 10. Ahora, muy importante, lo primero que bajo no es la PIB, lo primero que bajo es la presión máxima para disminuir el delta de presión. Esto es muy importante, ¿vale? Cuando estás en la zona de presurización no puedes bajar la PIB porque te haces todavía más daño. Lo primero que bajas es la presión máxima que estabas dando hasta un delta de 10. Y luego lo pasas a volumen control como hemos quedado, ¿vale? Y ver cómo mejora la compliance. Busca una buena medición de compliance. Aquí, al ser un balón, no se puede ver la compliance. Habrá un momento que esa compliance primero sube y empieza a bajar. En el momento que baje, que los COVID empieza a ser ya a partir de... Bueno, seguimos adelante. Y luego, con una máquina de anestesia, porque, bueno, como nos está pasando a todos, las tenemos que utilizar. Bueno, lo que sí es muy importante es como de cualquier cosa que haces, que además que estás apasionado con él. Y fíjate que soy un apasionado de la manera de reclutamiento porque me ha ayudado a reoxigenar muchísimos enfermos, tanto en anestesia como en intensivos, pero soy el primero que cuento las contraindicaciones. Por tanto, como cualquier otra cosa en medicina, hay contraindicaciones absolutas y por tanto no las uséis. Si tú tienes hipertensión intracraneal y no se está monitorizando, no lo hagáis porque no sabes qué está pasando en el cerebro. El daño cerebral, o sea, los traumatismos craneoencefálicos, ojo abierto, paciente enfisematoso, porque se puede romper con mucha facilidad. Neumotoras, yo he tenido que reclutar en situaciones muy extremas a un enfermo con neumotoras, pero tenía tubos de drenaje eficientes, es decir, que drenen bien. Sin tubo de drenaje, imposible. Broncoespasmo porque no tiene ningún sentido y los pacientes con bullas pulmonares tampoco porque se rompen con facilidad. Y ya terminamos las conclusiones o el mensaje, en mi opinión, importante del tema de reclutamiento y COVID. Es verdad que el COVID no es siempre, porque a veces sí, cuando se añade, acordaros, en los EPOC, en los obesos sí, ya se iría al distrés clásico, pero en sí el puro es una neumonitis con mucha inflamación local. Por tanto, no hay grandes áreas de atelectasias. Pero cuando los enfermos vienen, los pobrecillos desaturados desde las plantas, vienen totalmente
llevan 2-3 días con FIO2 elevadísimas, atelectasias por reabsorción. Encima muchísimos son obesos mórbidos, atelectasias por compresión. Y el hombre encima ni puede respirar, porque está ya cuando lo intubas muy mal, pues más atelectasias todavía. Por tanto, es una herramienta eficaz para mejorar la oxigenación, para recuperar las atelectasias que se han formado hasta que los intubas, pero es verdad que después de intubarlos, que nosotros estamos reclutando a todos, es verdad que si ya lo rehomogenizas, le pones una aspiración cerrada y no hay ninguna desconexión, tampoco hay por qué estar repitiendo maniobras de reclutamiento. Y por tanto, lo que yo pretendo con las maniobras de reclutamiento es oxigenar, saber cuál es la PIP que tengo que poner para utilizar un drive impression más bajo de todo y volver a rehomogenizar la distribución del volumen corriente. Facilita la programación de la PIP porque si no me vais a decir en qué PIP les ponemos. Que esto es alucinante. O sea, si es que yo utilizo la maniobra de reclutamiento para saber cuál es el área que va a necesitar ese paciente para colocar la PIP, ¿no? Utilizar el drive, o sea, me sirve también para saber cuál es la PIP que va a obtener el drive impression más bajo y además reoxigenamos al enfermo. La utilidad en el COVID sería nada más intubarlo y desde luego las primeras 24, 72 horas. A partir de ahí no tiene mucho sentido y nada más intubarlos es clave. Maniobras de reclutamiento, acordaros como presión máxima 45, PIP máxima 20 y si tenemos paciente obeso podemos llegar hasta 50, que estamos dando la misma presión transpulmonar, no tiene más riesgos. Muchísimas gracias, espero que os haya servido y luego en la página web nuestra, en esta que tenéis aquí de ventilación anestesia, en la primera página, de forma gratuita y abierta a todo el mundo, vais a tener los links de todas las clases locutadas y además tenemos, que es lo que más probablemente os interese, tenemos el link de Dropbox. Nosotros hicimos una carpeta de Dropbox de todos los protocolos de nuestro hospital de Puerta de Hierro y además están siendo actualizados continuamente por las diferentes unidades. Me dice Javier, quita este de coagulación que ya nos gusta y mete este. Oye, no, Javier, quita esto que es que nos ha venido de tal sociedad científica, que es lo último de lo último, lo que estamos haciendo, súbelo. Entonces tenéis ahí continuamente, mediante ese enlace, una actualización puntual de todas las áreas de terapéuticas y que son importantes alrededor del COVID. Muchísimas gracias a todos.